Hola, hola babies, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 22 de diciembre de 2022. Oye, empezamos fuerte, ¿eh? ¡Empezamos fuerte! Tenemos ahí el techo del túnel logístico, donde están empezando a colocar ya la ferralla en el techo, donde vimos ayer que ya empezaban por los laterales y ahora ya están empezando a colocarlo en el techo. Vemos ahí la parte del primer anfiteatro totalmente cubierta, protegida por esas lonas negras, y lo poco que se ve de los palcos que poco a poco van a ir habilitando para la vuelta al fútbol en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ir comentando lo que vamos viendo. Estamos aquí en la esquina de la Torre B, esa lona blanca como nuestro corazón que colocaron justo en la parte de la Viga Corona. Imagino que será para trabajar en lo que acabo de comentar, en la parte de la Viga Corona. La visera sur de momento no presenta ninguna novedad. De momento no han empezado a colocar esa capa que todo el mundo estamos esperando a ver. Y aquí, modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu, 22 de diciembre. ¡Qué locura, eh! El exterior en el día de hoy ha sido una verdadera locura. Ahí vemos la parte que falta todavía por cubrir de la cubierta oeste. Sí, 22 de diciembre de 2022 y aún falta toda esa parte. Ahí tenemos la parte del Sky Bar de la parte superior del lateral oeste, y que veremos a ver qué es lo que sucede durante todo este parón, porque no se ve claros avances, no se para uno a pensar de que pueda estar todo eso totalmente habilitado, listo e instalado para cuando acabe el parón. De momento se ven esas piezas metálicas que no sabemos exactamente si son escaleras de acceso o zancas para la construcción de la grada en esa zona del Santiago Bernabéu. Y veremos a ver qué es lo que va a pasar en el parón del Mundial, en el parón a secas en general. Ahí tenemos las estructuras, esa estructura del Sky Bar del lateral oeste, hoy a 22 de diciembre de 2022, donde continúan. Mirad qué bonitas han dejado las piezas, totalmente blancas, totalmente limpias, y que pues veremos a ver cuando acabe el parón cómo lo van a dejar. Estaremos muy pendientes aquí en el canal, así que ya sabes, dale al like y suscríbete. Antiguos palcos triangulares totalmente en el olvido, nuevo vomitorio, veremos a ver qué pasa también. Ahí lo vemos, ojo, pedazo de agujero que acaban de hacer ahí. Ahí me van a hacer a mí un palco de honor, pues están haciendo eso. Pedazo de agujero. Todas esas galerías internas en el lateral oeste, donde se ve fatal desde aquí, pero bueno, intentamos siempre sacar las mejores imágenes para poder ver y visualizar las novedades. El césped, como ya bien sabéis, ha pegado un cambio brutal y está en perfectas condiciones de practicar el fútbol in the night aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver cuando vuelva el Madrid a jugar, si no se levanta, si no se deteriora con facilidad. La esquina del fondo norte con el lateral oeste también, pues bueno, no se ve mucho desde aquí, pero ya sabéis ya sabéis que están en el lado sur a tope con la extracción de tierra hacia el exterior. Ahí tenemos la parte del fondo norte en modo gran angular, y vamos a echar un vistacito ahora también a la parte de las terchas, donde hay actividad. Sí, esa zona, la visera de los palcos rectangulares totalmente hormigonada, la vimos ayer in the night e in situ en el canal, lo vimos en directo cómo estaban hormigonando en esa parte de la visera. Y pues ya en el día de hoy obviamente no tenemos a nadie, porque ya está fraguando, se está secando ese hormigón que se ha proyectado y colocado en esa zona. Mirad cómo avanzan los palcos VIP del fondo norte, ¿eh? Es una brutalidad cómo avanzan los palcos VIP del fondo norte. Estaremos muy atentos a ver cómo va el avance. Ahí tenemos la separación y ojo cómo ha avanzado también la parte del Sky Bar, ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde colocaron esa mini trinchera y los andamios para trabajar en la parte de la tapia que tienen que hacer construir en toda esa separación entre el fondo norte y el lateral este. Ahí lo tenéis, imágenes fresquitas, muy ricas, con esos agujeros que imagino que serán para los refuerzos de la grada y bueno, pues los necesarios para hacer esa estructura. Un zoom a la zona, seguimos viendo todo lo que va sucediendo en el día de hoy en el interior del Santiago Bernabéu.
¡Qué locura! ¡Qué alboroto! Otro perrito piloto. Primer anfiteatro. Ayer me hizo gracia porque decían en el directo, eso parece unas chabolas, parecen chabolas, toda la parte del primer anfiteatro del lateral este, ahí de cerca, una imagen del túnel logístico, y volvemos al primer anfiteatro del lateral este, donde lo que decía que parecía que en el día de ayer decía la gente que parecían chabolas, pero no, se han colocado las vallas porque están trabajando, que nadie se piense que son chabolas, a ver si... Oye Jesús, ¿de verdad que son chabolas? No, están trabajando, están remodelando, están construyendo. ¿Qué está pasando en la antigua zona de prensa? Porque ayer vimos también cómo empezaban a quitar los cristales del primer habitáculo, la parte sur del primer habitáculo, y veremos a ver por qué. Vamos a ver qué ha pasado en el día de hoy. Si han hecho mucho, han hecho poco, no han hecho nada. ¿Y qué parece? A ver. Parece que están trabajando en la nueva zona de prensa, que en teoría tiene que estar habilitada para la vuelta al fútbol. Tenemos que estar atentos también para la instalación de los asientos en la nueva grada, que de momento pues lo que tenemos en pantalla aún no nos han colocado. De momento, nothing de nothing. Pero bueno, estaremos atentos también para ver la llegada de los nuevos asientos para la nueva grada. Cubierta este, aún faltan capas por poner ahí, faltan también muchas lamas, las agujas, tenemos la red anticaída, la cercha de rodadura número 2 para trabajar en lo que vienen siendo los raíles donde van a discurrir las cerchas de la cubierta retráctil, modo gran angular. Como me encanta este modo, Mirad qué bien se ve el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Ay, qué girito! ¡Ay, qué girito! Otra vez que nos volvemos al túnel logístico. Mirad cómo han avanzado. Vamos a detallar todo esto porque es increíble cómo han avanzado. Ya por aquí no cabe ningún camión. Nada, ya todo el material que han tenido que dejar en el hipogeo, pues obviamente lo han finiquitado, porque ahora mismo no puede entrar ni un camión por ahí. Es más, toda la maquinaria que entre tiene que tener un cuidado, porque tienen ahí los micropilotes y claro, hay que tener muchísimo cuidado. Pero de momento pues parece que van a continuar también con esa parte, ese hueco del túnel logístico, y veremos a ver cómo avanzan y cómo va a estar todo esto cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Santiago Bernabéu. Pero bueno, no va mal, no va mal. Siguiente paso, aparte de colocar la ferralla, que falta un poquito todavía, se ven las esperas ahí, pues siguiente paso ya sabéis cuál es, ¿no? Hormiconar, ahí tenemos la cesta, está trabajando en la unión por la parte oeste, más cercana a la parte oeste de las cerchas 4, 5 y 6. Veremos a ver qué pasa, porque ha llegado la novena y no sabemos dónde la van a poner, ni a colocar, ni nada. Esto es una locura, amigos. Bueno, pues vamos acabando el vídeo. Muchas gracias a todos, y si te ha gustado, déjame un like y suscríbete al canal. Chao, chao. A la Madrid.